Leyendas del Día de Muertos. El plato extra. En Tepoztlán, en el estado de Morelos, se tiene la costumbre de colocar un plato de comida extra en la ofrenda del Día de Muertos. Si el altar está dedicado para 10 personas, se deberán colocar 11 platillos de comida. Además, este último plato debe estar un poco retirado del resto de los alimentos del altar. Se dice que esto se hace porque existe un espíritu llamado Juan Jaulero, que en el Día de Muertos se la pasa visitando las ofrendas de todas las casas. Entonces, esa comida extra es para él, ya que si no ve el platillo, hará destrozos por todas las habitaciones y la ofrenda de esa casa la destruirá por completo. Entonces, este plato extra lo ponen para evitar que haga eso. Se cree que el origen de este espíritu es de un difunto que en alguna ocasión, cuando regresó a su casa y vio que su familia no le puso un altar, se enojó tanto que prometió destruir todas las ofrendas que no le pusieran un plato de comida. El difunto molesto. En el estado de Veracruz se cuenta que hace mucho tiempo una familia no tenía tiempo de poner una ofrenda, debido a que todos los días se la pasaban trabajando. Sin embargo, en una ocasión, una persona falleció frente a su casa, debido a un infarto que le dio en el corazón. Cuando los vecinos se enteraron, acudieron al incidente y le dieron sepultura cristiana. El tiempo pasó. Cuando llegó el Día de Muertos, la familia de esa casa quiso montar una ofrenda en honor a la persona que falleció frente a su casa. Sin embargo, debido a que no tenían tiempo, pusieron un altar improvisado. Solamente pusieron una mesa con un mantel blanco y las sobras de la comida del día anterior. Enseguida se fueron a trabajar. En la noche, cuando regresaron a su casa, se dieron cuenta que un olor desagradable se percibía en su hogar. Pronto se dieron cuenta que el aroma provenía de la comida que habían puesto en la ofrenda, ya que se había echado a perder. Y, además, el altar estaba completamente destruido. Desde entonces, se dice que si la ofrenda no se hace con amor, cuidado y dedicación, los espíritus llegarán, la destruirán y harán que la comida se eche a perder muy rápido, aunque esté recién hecha. El perro Itzcuintli. De acuerdo a creencias prehispánicas, cuando las personas morían, eran guiadas por un perro Xoloitzcuintli al mundo de los muertos, que era conocido como Mictlán. Una de las razones por las que ponemos pan de muerto en la ofrenda es porque su aroma atrae a los perros que guían a los difuntos desde el Mictlán hasta nuestro mundo. Por esa razón tiene forma de esqueleto o de huesos humanos, ya que es la comida favorita de estos animales. Se cuenta que en una ocasión, una familia que puso su altar el 31 de octubre olvidó poner el pan de muerto. Cuando se fue a dormir, todos los integrantes tuvieron pesadillas con perros negros. Soñaban que los canes ladraban y los perseguían a todos lados. Al día siguiente se dieron cuenta que a su altar le faltaba el pan. Fueron a la panadería y compraron unas piezas que colocaron en la ofrenda. Esa misma noche se volvieron a dormir y ya no volvieron a soñar con estos perros. El espíritu agradecido. En Michoacán se cuenta que hace mucho tiempo, en los últimos días de octubre, una anciana que iba caminando por la plaza principal de Janitzio vio que un muchacho estaba sentado en el kiosco. Le llamó la atención que lucía cansado y muy pálido. Cuando se acercó a él, el chico le dijo que era un viajero solitario, que venía desde muy lejos, pero que se había cansado y se había detenido a descansar. La mujer le ofreció un poco de comida y un poco de agua, y el joven, agradecido, aceptó. Cuando terminó de comer, la mujer le dijo que si quería, podía quedarse a descansar en su casa. El joven le dijo que no era necesario, ya que se tenía que ir, pero que le agradecía toda la ayuda que le había brindado. El joven se levantó y continuó con su viaje. Años después, la anciana falleció. Sus familiares la sepultaron en el panteón de la isla de Janitzio. El tiempo pasó y cuando llegó el 1 de noviembre, la familia se levantó temprano para ir a arreglar su tumba. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que alguien ya le había colocado flores. Desde ese momento, año con año, cada 1 de noviembre, empezaron a aparecer flores de cempasúchil en la tumba de la difunta. Se cree que el joven que ayudó a la mujer
En realidad, era un espíritu que llegó en la temporada de muertos, y es quien deja la flor en la tumba de la anciana, en agradecimiento por haberlo ayudado en aquella ocasión. Las flores marchitas. En los estados del norte de México, como Chihuahua o Baja California, el Día de Muertos no es muy festejado. Las comunidades indígenas que habitaron en estas regiones durante la época prehispánica tenían la costumbre de hacer altares y realizar rituales para sus difuntos. Sin embargo, hoy en día, muchas de esas tradiciones se han perdido. En muchas ciudades, sus habitantes le dan más importancia a Halloween debido a su cercanía con Estados Unidos. En años recientes, el gobierno y otras instituciones han realizado diversas actividades para inculcarles a los habitantes la importancia del Día de Muertos. Y aunque muchas personas se han visto interesadas, no se han acostumbrado a poner ofrendas en sus casas. Se cuenta que en una ocasión, algunos vecinos se pusieron de acuerdo para montar una ofrenda comunal entre todos ellos. Sin embargo, como no le daban mucha importancia al día, pusieron flores marchitas. El altar solamente lo pusieron porque las instituciones culturales estaban insistiéndoles de la importancia de la festividad. Esa misma noche, cuando se fueron a dormir, soñaron con un anciano que les decía que nadie iba a querer esas flores marchitas. Enseguida se abrió un portal de luz y el anciano entró por ahí. De inmediato, las personas despertaron y más se sorprendieron al ver que todos tuvieron sueños similares. Desde entonces, le empezaron a dar más importancia al Día de Muertos, pues comprobaron que era real. Y desde aquel día, empezaron a poner más empeño en la ofrenda, especialmente en las flores. Las veladoras. Se dice que en una ofrenda de Día de Muertos se ponen velas y veladoras porque la luz de la llama ilumina el camino de los difuntos para que lleguen a nuestros hogares. En una ocasión, una familia decidió no poner veladoras, ya que creían que no eran necesarias. Con el hecho de poner el camino de flor de cempasúchil era más que suficiente. De inmediato se fueron a dormir. Sin embargo, esa misma noche empezaron a escuchar ruidos extraños por toda la casa y las puertas y ventanas se abrieron repentinamente. Al día siguiente, un vecino les contó que esos fenómenos ocurrieron porque no pusieron veladoras en las ofrendas y las almas que llegaron estaban perdidas en la oscuridad, por lo que hicieron todo lo posible por llegar al altar. Por esa razón causaron destrozos. Otra leyenda de las veladoras dice que estas no se deben apagar soplándolas, ya que si se hace, la conexión que tiene la llama con los espíritus se romperá y estos podrían quedarse atrapados en nuestro mundo por toda la eternidad. Por esa razón, se dice que las llamas se deben de apagar de otra forma, ya sea usando un apagavelas, una cuchara o humedeciéndote las yemas de los dedos y apagando delicadamente la llama. El niño que no encontró su juguete. En muchas comunidades de Guerrero, se dice que el alma de los niños llega el 31 de octubre. Para ese entonces, la ofrenda de los pequeños ya debe estar lista. Además, se dice que se deben colocar juguetes para que los espíritus se diviertan. En una ocasión, en la comunidad de Tixla, un hombre y una mujer que perdieron a su hijo en ese año, decidieron colocar una ofrenda en su honor. Sin embargo, olvidaron poner un juguete. Esa misma noche, cuando se fueron a dormir, empezaron a escuchar el llanto de un niño. Los padres se despertaron y al acercarse a la ofrenda, sobre la mesa, vieron marcadas unas huellitas de pies sobre un montículo de tierra. Cuando su mirada la dirigieron al altar, se dieron cuenta que no habían puesto juguetes. La mamá rápidamente se fue a su cuarto y tomó un carrito con el que su hijo había jugado en vida. Poco después, el papá y la mamá se fueron a dormir y los llantos ya no se volvieron a escuchar. El niño que robó el altar. En un pueblito de Tlaxcala llamado Huamantla, se tiene la costumbre de que los vecinos se organizan para poner una ofrenda comunal, en la cual colocan las fotos de todos sus difuntos. Esto lo hacen porque muchas familias no tienen dinero para hacer una ofrenda propia. Entonces, todos deciden juntarse para que entre todos puedan juntar dinero y así comprar las cosas para montar el altar para sus difuntos. En una ocasión, un niño iba caminando por la ofrenda comunal
y decidió robarse una fruta. Tomó una naranja y rápidamente la escondió en su pantalón. Ese mismo día, cuando se fue a dormir en la noche, soñó que un anciano le decía: «Esa comida era para mí, no para ti». El niño se despertó espantado y ya no pudo dormir. Al día siguiente, la naranja que se robó la colocó de nueva cuenta en el altar, y después de eso ya no volvió a soñar con la aparición. Las puertas del Mictlán. En muchas comunidades nahuas se tiene la creencia de que el altar de Día de Muertos en realidad abre las puertas del Mictlán, el mundo de los muertos de nuestros antepasados indígenas. En una ocasión, una familia colocó una ofrenda tan elaborada que al poco rato, sorpresivamente, se abrió una pequeña fisura en uno de los muros de las habitaciones donde estaba el altar, y enseguida todo el lugar se inundó de un aroma muy dulce y agradable. Se cree que la ofrenda fue tan bonita que una gran cantidad de almas decidieron visitarla. Por esa razón se abrió esa grieta, porque eran tantos los espíritus que llegaron que por un simple portal no iban a poder entrar todos. Además, como recompensa, se presentó ese aroma dulce, que es una forma que tienen las almas de expresar su felicidad en nuestro mundo. Los 9 días. En México, se tiene la costumbre de que cuando una persona fallece, cada uno de los 9 días posteriores a su deceso, se le reza un rosario. A este periodo se le conoce como novenario. Esto se hace porque se cree que el alma en pena todavía está en este mundo, y con las oraciones lo ayudarán para que pueda descansar en paz y así viajar al otro mundo. Se cree que durante este periodo el difunto recorre todos sus pasos, es decir, visita todos los sitios en los que estuvo en vida. También se dice que en este periodo es donde realmente las personas pagan lo que hicieron en vida. Si tuvo una vida tranquila, sus seres queridos podrán despedirse de él tranquilamente y el ánima podrá irse en paz. Pero si hizo cosas malas, sus familiares y amigos sentirán un dolor tan profundo que el ánima sentirá dolor de ver cómo sufren y sentirá una impotencia de querer hacer algo y no poderlo hacer. De hecho, como las personas no pueden dejar ir al alma, esta corre el riesgo de quedarse atrapada en nuestro mundo. Y si no logra irse después de esos 9 días, difícilmente podrá hacerlo después. Es por eso que muchas ánimas se quedan penando en nuestro mundo. Incluso si esa persona viva que no lo dejó ir debido a su dolor, fallece después de mucho tiempo y logra irse al otro mundo después de los 9 días, el ánima condenada no lo hará y se seguirá quedando en la tierra penando por toda la eternidad, hasta que alguien rece por él. Por eso existen muchos casos de espíritus que se les aparecen a distintas personas pidiendo que recen por su alma. O también por eso se ha reportado que estas almas aparecen en las peregrinaciones que les hacen a algunos santos, para que puedan expiar sus pecados. En el 8º día de este periodo, el ánima empieza a despedirse de sus seres queridos. Por esa razón, muchos dicen que empiezan a sentir la presencia de esta persona. Unos dicen que sienten su aroma, otros dicen que en la casa sienten su presencia, aunque no la puedan ver. Otros más comentan que sienten que las tocan o que los abrazan, pero extrañamente sienten la presencia del difunto. Hay quienes dicen que lo han visto en sueños, y hay quienes aseguran que de repente escuchan su voz o su sonrisa. En otras palabras, aun cuando la persona falleció, en estos días todavía la sienten cerca de ellos. Y después de los 9 días, cuando el ánima logró irse, en la casa ya se siente un vacío, como si efectivamente el difunto finalmente hubiera partido. Se comenta que los animales son más sensibles en este periodo. Cuando la persona está a punto de fallecer, los perros y gatos pasan más tiempo con esa persona. Por eso existen casos de animales que supuestamente pueden predecir la muerte de alguien, ya que pasan más tiempo con esa persona antes de que parta. Y una vez que la persona fallece, los animales de compañía se comportan de forma extraña, como si estuvieran tristes o como si todavía sintieran la cercanía de ese ser. Pero después del novenario, los animales vuelven a su comportamiento normal, como si se hubieran percatado de que finalmente el difunto ha partido. Debido a la importancia de este periodo, en muchas festividades de Día de Muertos deciden recordarlo. Por esa razón, en algunos lugares, las celebraciones de Día de Muertos empiezan 9 días antes para representar este periodo.
En otros lugares, el altar lo construyen con 9 niveles para representar cada uno de los 9 días. Incluso, se dice que estas creencias vienen desde la época prehispánica, ya que los 9 días representan los 9 niveles del Mictlán que tienen que recorrer las personas para dejar atrás la vida terrenal y empezar a aceptar la vida espiritual. Los difuntos de Papantla. En el municipio de Papantla, en Veracruz, se cree que cuando los difuntos regresan, estos no pueden pisar el suelo, ya que de lo contrario se quedarían atrapados en nuestro mundo por toda la eternidad. Por esa razón, siempre avanzan flotando. Esto explica por qué muchas personas relatan que cuando ven a un espíritu, lo ven volando como si no tuviera pies. Debido a esta creencia, las ofrendas de Día de Muertos no las colocan sobre el suelo, las montan sobre mesas o tarimas que cuelgan del techo de las casas. Esto lo hacen para que cuando las ánimas lleguen, puedan disfrutar de sus alimentos y no tengan ningún problema al llegar a nuestro mundo. El altar de las dos familias. En una comunidad de Xochimilco, en la Ciudad de México, existieron dos familias que durante años tuvieron muchos conflictos. Un día, por azares del destino, el hijo de cada una de las familias falleció el mismo día. Entonces, en el Día de Muertos de ese mismo año, en cada hogar colocaron una ofrenda dedicada a su difunto. Sin embargo, el 1 de noviembre, la comida del altar de una familia desapareció sin ninguna explicación. Cuando salieron a la calle para ver lo que había pasado, descubrieron que a la familia rival le ocurrió otro hecho inexplicable. Extraños platillos de comida que no colocaron en su ofrenda aparecieron sin ninguna explicación. Ahí, las personas se dieron cuenta que la comida que desapareció de una ofrenda apareció en la otra. Entonces, ambas familias comprendieron que era una señal de sus difuntos para que dejaran a un lado las diferencias que habían tenido. Desde entonces, dejaron de pelearse y se hicieron buenos vecinos.